Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos ahora, parece que está haciendo un poquito de frío, ¿no? Se está yendo un poco el calor, vamos a ver. Tenemos a Gonzalo Gervás en controles de emisión, el hombre con nombre y apellido dicho a la perfección, y al flaco Germán en la puesta a punto. Gentes, estamos aquí en La Máquina de Pensar. Hemos recibido un voluminoso libro, El velo magistral que esconde todo, de Nancy Bacello. Se trata de una especie de obra completa de Nancy Bacello con una edición de Silvia Guerra. Esto está promovido por la Fundación Nancy Bacello. Un libro muy lindo con fotos, con un montón de datos, de entrevistas, de notas, pero sobre todo, básicamente, un libro con casi toda la poesía de Nancy Bacello. Estamos hablando estoy hablando de un volumen que tiene unas 780 páginas. Este libro, sobre el vuelo magistral que esconde todo, la obra poética de Nancy Bacello, se va a presentar el día viernes 9, este viernes, a las 19:30 horas en el Museo Zorrilla, ahí en Punta Carretas, en la calle Zorrilla de San Martín, 96. Actuará el coro de Profundis, están todos invitados. Reitero, se presenta el viernes 9 a las 19:30 la obra completa de Nancy Bacello. Y ahora mismo vamos a pasar a... En la boca del miedo. Silvio Galizzi nos conduce por los reinos tenebrosos de la infraoscuridad, donde la respiración acesante de seres inimaginables marca el fin de la razón y el miedo lucha contra la curiosidad de saber qué hay un poco más allá. La boca del miedo, es la hora del miedo, no, serían los 15 minutos de miedo con Silvio Galizzi. ¿Cómo anda, Silvio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuál es el tema para hoy, para la boca del miedo? Y bueno, vamos a hablar de los hombres lobos, la licantropía. La licantropía. Se han hablado más o menos de los hombres lobos, no son tan famosos como mi otro tema preferido. Sí, no, los vampiros, no. Pero hay grandes obras, tanto literarias como fílmicas de los hombres lobos. Pero vamos a retratarnos un poco al significado de la palabra licantropía, porque a los hombres lobos se les llama licántropos. Generalmente esto proviene de los textos grecolatinos, que fueron los primeros en abordar este tema de las metamorfosis, ¿no? Yo que sé, la época de Apuleyo y el burro de oro y todo eso, siempre se jugó mucho con la transformación del hombre en determinados animales, ¿no? Y después llegamos al mito de lo que es el hombre lobo, porque se generalizó más lo del hombre lobo que otras transformaciones, ¿no? La palabra licantropía viene del griego, como te digo, tiene su base en los mitos grecolatinos. Es una conjunción de la palabra licus o licos, que es lobo, y antropos, que obviamente es hombre, ¿no? O sea que tenía que ser un lobo hombre, un hombre se convierte en lobo. Pero también hay un origen mitológico de la palabra, no solamente el etimológico. Cuenta la leyenda que había un rey de Arcadia, que se llamaba Licaón, que tenía por costumbre ofrecer sacrificios humanos a Zeus, pero también tenía por costumbre matar a todos los extranjeros que visitaban sus tierras, para ofrecer precisamente esos sacrificios humanos. Enterado Zeus de todo este asunto, resolvió un día visitar a Licaón a ver qué pasaba, cómo era la onda con Licaón. Y bueno, resulta que Licaón lo invita a cenar y ordena que le preparen un niño asado, carne de un niño asado, ¿no? No se notaba que era un niño. Sospechó que era Zeus, sospechó que no era un viajero común y corriente que venía a pedir posada. Y bueno, Zeus se dio cuenta, se enfureció, y en ese momento transformó a Licaón en un lobo. Y bueno, Licaón, licántropo, por ahí también podría venir el origen de la palabra. Y hablábamos de greco-latino, no solamente de Grecia, también en la antigua Roma se hablaba mucho mucho no, pero había autores muy importantes como Virgilio y Petronio en su Satiricón, y Virgilio en las 6 globas, que hablaban de transformaciones de hombres en lobo. ¿Y por qué el lobo? Porque el lobo es
el preferido, el que más aterroriza, porque estamos hablando de culturas agrícolas, donde el lobo era por antonomasia el depredador de los rebaños, tanto de ganado como de ovejas, y era el terror que tenían los hombres por ese animal, que incluso se les podía llegar a enfrentar al propio ser humano, ¿no? Y en todas las culturas hay referencias a los hombres lobos, no solamente en la grecolatina, también hay referencias en la cultura nórdica, en la mitología nórdica, Ferín, el lobo. Y lo que nos interesa más desde el punto de vista latinoamericano es el lobo en Portugal, el hombre lobo en Portugal y en Galicia, se lo llamaba como lobisome, y de ahí el nombre de lobizón, que es el que teníamos en nuestras leyendas y mitos vernáculos. Bueno, acá tenemos toda la historia del el séptimo hijo varón, que tenía la maldición que se iba a convertir en lobo, las noches de luna llena y toda esa historia. Bueno, eso de la luna llena, las balas de plata, son aditamentos que se le fueron agregando a la leyenda original, que no tenía nada que ver ni con la luna ni con las balas de plata, que supuestamente es el único elemento que puede matar a un hombre lobo. Y bueno, pasando un poco a cómo se ha plasmado las leyendas y los mitos tanto en el cine como en la literatura, podemos arrancar por el cine, aunque la literatura es anterior, pero lo que pasa es que quiero rematar todo esta charla de hoy con un gran libro, un gran cuento que yo leí, que es el sobre hombres lobos, el que más me gusta y el que más me asustó en su momento y me sigue asustando cuando lo leo. Por eso voy a arrancar un poquito primero por el cine. Sí. Hay un puñado, se pueden contar con los dedos de la mano, quizás un poquito más, de grandes películas de hombres lobos, sin seleccionar las clásicas que a mí no me copan tanto como esta. La primera que yo recuerdo es La maldición del hombre lobo, que es una película de la Hammer, dirigida por uno de los íconos de la Hammer, que es Terence Fisher, el director Terence Fisher, que está basada en una novela de hombre lobo de Guy Endore, que se llama El hombre lobo de París. El guión, que creo que es de Jimmy Sandster, no estoy seguro, lo traslada a España, en la España de la época de la Inquisición, etcétera, etcétera, y ahí nace en Navidad otro agregado de por qué es el hombre lobo. En este caso no es que lo haya mordido a nadie, como es una de las leyendas también, de que si te muerde un hombre lobo y no te mata, te convertís en hombre lobo. Claro, claro. ¿Y quién es el actor? Oliver Reed. Oliver Reed. Oliver Reed es el protagonista. Es el hombre lobo. Es un hombre lobo albino que mete bastante miedo. Yo lo vi cuando era chico, me metió bastante miedo esa película. Con 10, 11 años. Tiene un rasgo de originalidad, no hacerlo albino, uno se imagina lo contrario. Y por supuesto está enamorado de una chica, y allá anda el hombre lobo al final perseguido por la típica horda de aldeanos con antorchas, saltando de tejado en tejado con la chica en sus brazos. Después, un poco más acá en el tiempo, hay un díptico fundamental para lo que es las películas de hombres lobos modernos, que es una película de Joe Dante que se llama Aullidos, y una película de John Landis que se llama El hombre lobo americano. Le llama El hombre americano en Londres, acá se conoció como El hombre americano, era un lobo americano. Sí, yo la vi como El lobo americano en Londres. Exacto. En España se traduce. En España es así, porque se traduce. Es que en inglés es así, porque una vez los españoles le invocaron por la traducción. Acá se conoció como El hombre lobo americano. Y son del mismo año, del año 81, y curiosamente tiene más o menos unos efectos especiales parecidos de la versión del hombre lobo del hombre en lobo. Y por ejemplo, el hombre lobo americano lo que innovó es que siempre, cosa que pasaba incluso en la que te decía de Terence Fisher, de la Hammer, que el hombre lobo se convierte en lobo, anda depredando ahí por donde sea, por el campo, por la ciudad, por lo que sea, con su piel de lobo, y después cuando se recupera su condición humana está vestido. Está con la misma ropa. Está con la misma ropa con la cual tuvo la conversión. Bueno, acá no, el tipo se despierta desnudo, porque, claro, como debe ser, digo, si vos rompiste en un callejón ropa, desnudo. Exactamente, tirado ahí. Y bueno, fue una innovación bastante importante con respecto a las películas anteriores. Ya te digo que no pasaba eso. Y sobre todo la de Landis también tenía un toque de humor, tenía un toque de humor. Entonces inauguran como esa especie de terror cómico, así tipo Noche de Espanto. Hay algo que tomárselo con tiene un poquito, sí, eso que vos decís es verdad, sobre todo porque son dos amigos que están en la campiña, después a uno de ellos lo muerde el lobo, se convierte, el otro muere, pero se le aparece a como un fantasma, te acordás más adelante. Y discuten y todo. Y le dice que tiene que matarse, que no puede ser que siga siendo el hombre lobo. Es una gran película. Y después más acá hay un par de películas basadas en hechos históricos.
un Espacto de Lobos, francesa, de Christophe Gans, que es del 2001, que como primer elemento primordial, fue la primera vez que... No, la primera vez no, pero la vez que la vi mejor a Mónica Bellucci. Mónica Bellucci, que hace una especie de espía papal ahí. Está basada en un hecho histórico que fue la bestia de Gévaudan, que era un siglo XVIII, al lado de Luis, no me acuerdo cuánto. Había una bestia que se suponía que era un lobo en una comarca que se llama Gévaudan, la campiña francesa, que empezó a matar gente. El rey incluso le encomienda que se le mate a esta bestia. Se mata un lobo gigantesco, porque aparentemente no era el famoso depredador que se estaba buscando, la bestia que se estaba buscando, se llama la bestia de Gévaudan. Y la película mandan a Mónica Bellucci, que es la No, Mónica Bellucci, lo que pasa es que en la película distorsionan un poco, toman esa base histórica para hacer un poco de ficción, obviamente, ¿no? Y hay detrás todo un complot contra el Vaticano, ella es una espía del Vaticano, estamos en época de la Ilustración, claro. Hay todo un movimiento en contra de esa liberación que se está dando en Europa, y que ellos entienden, los de esa localidad, que el Vaticano está detrás de ellos. Ahora mandan para eso, porque en realidad el asesino no tiene nada que ver con eso. El verdadero asesino no tiene nada que ver con esa conspiración. Tiene que ver con la conspiración, pero las muertes no tienen que ver con la conspiración. Ahí se encuentra con el biólogo, creo que es, que lo mandan desde París para que resuelva el problema. Porque el tema ese de la bella y la bestia como que está en el tema, ¿no? Del hombre lobo. El hombre lobo, no necesariamente. Digo, sí, quizás en la te decía de Terence Fisher, en esta no necesariamente. Hay una historia de amor, como en toda película, o en casi toda película, pero es colateral. No tiene nada que ver con la propia naturaleza del hombre lobo, que no es en realidad un hombre lobo, es una bestia. No se sabe bien qué es. Yo calculo que es un león pasándolo en cámara lenta, un león porque lo trajo de África, el supuesto malo de la película, por la agilidad que tiene. Es un león acorazado que le pusieron dientes de hierro, una especie de armadura. Es un bicho medio raro que no se ve nunca totalmente nítido. ¿Cómo se llama la película entonces? Pacto de Lobos, 2001, Christophe Gans. Y hay otra película histórica también, esa no me acuerdo el año, pero es 2000 algo, 2004 probablemente, 2003, 2004, se llama Roma Santa, que está basada en un asesino serial del norte de España, de Galicia, que mataba mujeres, y se estaba convencido de que era un hombre lobo. A pesar la dirige Paco Plaza, que es un director que ha hecho algunas películas de terror importantes, es el codirector de REC, por ejemplo, que es una película filmada en cámara en mano, no sé si la conoces. Sí, la conozco, sí. Cuando vino toda oleada de películas filmadas en cámara en mano, tipo Blair Witch, sí. Producto de lo que fue Blair Witch, pero unos cuantos años después, ¿no? Y Roma Santa está bien, trabaja Julian Sanz, te decía, a pesar de ser española, trabaja un actor inglés, está bastante bien. Y bueno, y pasando a la literatura, y no mencionas, por ejemplo, la de Jack Nicholson, ¿no? Entonces la tengo anotada acá para mencionarla, pero son películas menores, ¿no? Tanto la de Jack Nicholson es una comedia, más que otra cosa. Dirigida por Mike Nichols, sí, dirigida por Mike Nichols, es una comedia, está bien. Está Ginger Snape también, que es de una niña, una muchacha que se convierte en mujer lobo en este caso, y que tiene ahí una vinculación una vinculación con la menstruación. Parece que al momento de de una manera rara la conectan con el hacerse mujer, con haberse convertido en hombre lobo, mujer lobo en este caso. Tiene como 2 o 3 secuelas. Está Aullidos 2, que lo que tiene de característico es que se va para Transilvania, la trama que se desarrollaba en Estados Unidos. Aparece Christopher Lee al principio de la película, y aparece Sybil Danning también, que tiene su encanto. No sé si te acordás de alguna otra. Las tenía anotadas, pero no me parecen de las más importantes. Yo diría La maldición del hombre lobo, Aullidos, un hombre lobo americano en Londres, como una trilogía muy importante del cine de hombre lobo, dentro de mis gustos personales, sí, que obviamente admiten prueba en contrario. Y pasando a la literatura, te puedo comentar que, curiosamente, a pesar de que en los mitos, leyendas verbales se hablaba mucho, y en el folclore mismo de Europa se hablaba mucho del hombre lobo, su transposición a la literatura no es tan antigua. Recién a mediados, principios del siglo XIX aparecen los primeros relatos propiamente dichos, escritos de hombres lobos. Y bueno, y así llegamos justamente al que
No es el primero, pero es del año 1837, y alguno anterior de un alemán que no recuerdo el nombre ahora, pero justamente en la antología que estuve leyendo antes de venir, hablan de él. Pero dicen que realmente la primera obra maestra, el primer clásico Hombres Lobo es este que se llama El Lobo Blanco de las Montañas Harz, del capitán Frederick Marryat. Lo curioso de este cuento, que figura en cuanta antología de Hombres Lobos busques, es que está inserto dentro de una historia de aventuras. Yo que sé, el libro que yo lo conseguí la semana pasada, el libro de 1916, que lo compré por Mercado Libre, es muy difícil de conseguir, lo estaba buscando, se llama El Buque Fantasma, es una especie de relectura del holandés errante, el holandés errante o el holandés volador, como se le conoce también. Todavía no tuve tiempo de leerlo, busqué a ver dónde estaba el cuento, y está casi hasta el final, metido entre toda la peripecia del protagonista Phillips, que conoce a un individuo que le cuenta una historia de su infancia. Como su padre, que era un hombre bastante rico de Transilvania, tiene que huir de su país porque el señor de la región se había metido con su esposa, lo mata y tiene que huir con sus 3 hijos a las montañas Harz, que viene a ser Alemania, según tengo entendido. Y ahí vive con sus hijos. El tipo es un hombre bastante brutal, pero muy severo con sus hijos. El hijo mayor es el que está narrando la historia, y cuenta como en determinado momento sale de casa el padre y se encuentra con un lobo a lo lejos, lo persigue, aparentemente logra herirlo, pero no lo encuentra, y a su regreso se encuentra con una mujer rubia, de una extraordinaria belleza, que la lleva para su casa con su cabaña que tenía con sus hijos ahí. Y curiosamente esta mujer desaparece por las noches. El tipo se enamora de la mujer. Ella dice que tiene que pedirle la mano al padre. El padre aparece allá a las cansadas, un leñador gigantesco, un montañés gigantesco, y le dice que sí, que no tiene inconveniente que se case con su hija, pero que tiene que hacerse un juramento especial. No va a ser una boda por los santos evangelios ni nada que se le parezca, sino por los espíritus de la montaña, y lo hace jurar que jamás le va a hacer daño a su hija. No sé si seguir, pues si no les cuento todo el desenlace de la novela, pero resulta que poco a poco se va revelando que es una mujer lobo, un espíritu de la montaña, que empieza a matar a los hijos de este hombre. Y bueno, lo dejamos por ahí porque si no le... Pero vos decís que a vos te asustó mucho. Me asustó mucho cuando le leí hace 30 años, por lo menos. Tiene muy buen nivel. Tiene buen nivel porque te transmite el terror de los niños ahí en medio de la nada, y viendo como en determinado momento uno de los hermanitos desaparece y encuentran a la mujer hurgando en el... Desaparece, muere atacado por un lobo aparentemente. El padre la entierra, la tapa con piedras y encuentran a la mujer destapando la tumba y comiendo el cadáver del hermano de ella. Las escenas son bastante saladitas para el momento que las leí. Incluso ahí te impresiona. Así que el cuento se llama, ¿cómo se llama? El Lobo Blanco de las Montañas Harz. El Lobo Blanco. Que está metido, ya te digo, dentro de El Buque Fantasma de Frederick Marryat. ¿Y el autor se llama? Frederick Marryat, conocido como el Capitán Marryat. Incluso en esta edición no dice Frederick, sino Capitán Marryat, porque el sujeto fue capitán de la Marina Británica, se enroló en la Marina Británica, peleó hasta en la guerra de independencia de Estados Unidos, contra Estados Unidos obviamente, y en este momento se hartó de sus viajes, porque había viajado mucho, y se dedicó a escribir. Y bueno, dentro de esa producción hizo esta joyita, ya te digo, que figura en toda antología de Hombres Lobo que se precie. Quedó un cuento de Boris Vian famoso, ¿no? El Lobo Hombre. El Lobo Hombre en París, que generó una canción también del grupo La Unión, que fue súper famosa. La cantó Ana Belén también. Y la cantó Ana Belén, y la pasaron muchas veces. Pero eso es una cuestión más paródica. Ahí no es un hombre que es mordido por un lobo, sino es un lobo que es mordido por un hombre y se empieza a convertir mal. Sí, yo no sé si no estaba un poco fundada también, porque ya te digo, la de la Hammer está basada en una novela que yo nunca la pude conseguir, a pesar que le buscaba, que es el Lobo Hombre de París, el Hombre Lobo de París, que es de Gallen Dor, te he dicho. Y bueno, es un hombre lobo en París. Yo no sé si no está vinculada de alguna manera al cuento de novela de Dor. Bueno, muy bien, se termina aquí La Boca del Miedo. Silvio Galizzi, gracias por esta introducción a la licantropía. Una pequeña introducción a la licantropía. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Ahora la idea es conversar con David Ugarte. ¿Estás ahí, David? Acá estoy. Bienvenido a La Máquina de Pensar, bienvenido a Radio Uruguay. ¿Cómo andas, David? Muy bien, muchas gracias. David Ugarte, les digo a los amigos de La Máquina, actualmente dice que reside en Montevideo, es economista, tecnólogo y emprendedor. Está comprometido con los nuevos modelos de democracia económica de base tecnológica y de alta productividad. Es fundador y teórico del grupo Cyberpunk español de Piensa en Red Sociedad Anónima, S.A., y después de la Sociedad Cooperativa de las Indias Electrónicas y del Grupo Cooperativo de las Indias, a quien representa desde Uruguay en sus actividades de América del Sur. Después vamos a hablar un poco, David, de toda esta trayectoria y sobre todo esta actividad que tenés en torno a al activismo y al ciberactivismo. Pero me interesaría antes algo que me llamó la atención. Dice, autor de ficción en extraños formatos, escribió 2 novelas por entregas para teléfonos móviles, para celulares. Nosotros aquí en La Máquina de Pensar organizamos un concurso desde hace 5 años, se llama Te Cuento Qué, es un concurso de mini cuentos por SMS, y casualmente la semana pasada lo cerramos, el quinto concurso, digamos. En general hacemos un mini libro, un libro de un tamaño en celular, con los 100 mejores mini cuentos. Ahora, escribir una novela por celular, eso todavía no lo había visto. Eso empezó en Japón. Empezó en Japón allá por el año 2001, si no recuerdo mal. En Japón ha sido, y luego en Corea, ha sido un auténtico boom ha sido un renacer de la novela por entregas, ¿no? Porque los japoneses fueron los primeros que, aparte de algunas innovaciones técnicas y tal, empezaron a sacar móviles baratos con la pantalla grande. No tan grande como son ahora pues los Android o los iPhones o tal, pero eran pantallitas más grandes, entonces ya podías leer un poco más. Y permitía leerlo a través de una especie de internet para móviles, que te permitía, que no tenías la restricción de los 240 caracteres del SMS. Bueno, yo digo, por lo menos cuando hacemos el mini cuento acá hacemos 160 caracteres para el SMS acá. Pues sería la cabeza en el Twitter, pero... Y 140 en el Twitter, 160 en el SMS. Ahora, hacer una novela por SMS parece complicado. Yo había leído, sí, que en Japón... ¿Cómo es? Es que justo lo bueno que hicieron los japoneses fue que te permitía hacer, pues, prácticamente media cuartilla. Ajá. Entonces, claro, ibas haciendo media cuartilla, liberando media cuartilla al día, y además eso iba ligado a un sistema de suscripción. Entonces los lectores se suscribían a tu novela y pagaban una pequeña cantidad y accedían a todos los capítulos que habías publicado y los que seguías publicando. Entonces, por ahí una novela tardaba 1 año, ¿no? Y lo único que tenías que cuidar mucho era que los capitulitos, que eran muy cortos, tuvieran la suficiente garra como para que quisieran volver al día siguiente, ¿no? Y no se dieran de baja la suscripción, ¿no? Pero eso ocurre con cualquier libro, más o menos, que quiera enganchar al lector. Claro. En tu caso, acá dice que fueron 2 novelas por entregas a teléfonos móviles, así que no fue solo por SMS, y que fueron a través de Movistar en España, aparentemente. Efectivamente, además, ¿sabes qué me pasó con esas 2 novelas? Que una de ellas giraba sobre bueno, el ambiente en los barrios periféricos de Madrid, donde yo he vivido, y en particular sobre el nacimiento del yihadismo, ¿no? Y justo el día que fue el atentado del 11 de marzo en Madrid, ese día... en mi novela había un atentado programado. Yo estaba saliendo ese día a dar una conferencia en Sevilla, con lo cual estaba en el AVE cuando estallaron las bombas, estaba llegando a la estación del AVE, que fue, bueno, no te puedes imaginar, ¿no? El caos. Pero estabas llegando vos a Sevilla, no a Madrid. No, estaba llegando a Madrid a la estación para coger el AVE a Sevilla. A Atocha, o sea, estabas llegando a Atocha y te viste eso. Y de repente hoy la explosión se oyó, que fue lo más increíble. Se oyeron 2 explosiones y veías a la gente salir. Y en la locura, el primer SMS que me llega es
es uno que dice, lo que tú escribes ocurre. Impresionante, sí, es muy fuerte eso, sí. Es algo estremecedor, ¿no? Porque sobre todo cuando estamos hablando de lo que pasó en Atocha, que eran cientos de personas, no sé cuántas personas fueron. Yo dejé la novela ahí porque no podía más. O sea, yo en los días siguientes hablé con los de Movistar, les dije, me voy a actualizar más. Escribí otro libro, ya lo intentando, porque de hecho todo el drama se dio en un entorno relativamente cercano, incluso físicamente muy cercano del barrio. Uh-huh. Y yo no podía más, o sea, ya era algo que habías fantaseado, que habías pensado, que lo habías escrito en una novela también pensando a ver si se dan cuenta de que acá estás terminando algo que es esencialmente malo, que es esencialmente peligroso, que tiene que ver con la exclusión y que tiene que ver con un montón de cosas que estaban pasando en aquella España del cambio de siglo, y de repente aquello, ¿no? Aquello y bueno, y todo lo que vino, todo lo que fue el día 11 de marzo y hasta el 14 de marzo, que fue una verdadera sucesión de emociones y no todas muy bonitas, la verdad. Eso es lo que tiene también de diferente, digamos, estos formatos, ya sea un SMS o ya sea por celular, ya sea en un blog, que es la, digamos, no sé si la inmediatez, por lo menos la rapidez con que un escritor puede imaginar, puede escribir y puede llegar a sus lectores. En el formato, digamos, tradicional del libro, salvo que uno sea, yo que sé, Stephen King y termine y se lo hagan inmediatamente, en general hay todo un proceso, que por eso el libro es así, que lleva meses, ¿no? O sea, jamás ocurre esa inmediatez. Sí, de hecho, tú fíjate que ahora, bueno, Neil Stephenson, que ya es un clásico de la ciencia ficción, ¿no? Que es un autor de seguramente dos de los libros más leídos de ciencia ficción de la última década, y en su último libro él se pasa a un formato electrónico por suscripción también, donde está, de hecho tiene en cuenta a los lectores para dar curso a la novela. Entonces él va discutiendo con los lectores también la evolución de los personajes, el por qué se comportan así y el tal, y va escribiendo semana por semana, ¿no? Entonces realmente es un proceso muy interesante de diálogo entre el autor, sus lectores y la comunidad que se forma al lado, que toma parte de la documentación, que es una parte de los escritores de ciencia ficción americana, por ejemplo, cuida mucho. Y entonces ves la formación de una comunidad dedicada a la documentación en torno a la novela, ¿no? Y esto es interesantísimo. David, si te parece, yo te iba a hablar del libro, obviamente, Trilogía de las Redes, un libro que editaste y que reúne 3 libros anteriores, El Poder de las Redes, Filés, Los Futuros que Vienen. Hay una serie de afirmaciones que llaman mucho la atención, pero también quería por otro lado hablar esta semana nosotros se la dedicamos a la película Matrix. Entonces, ¿qué te parece si después de la pausa hablamos, por un lado, un poquito de Matrix y después ver si se refleja o no todo lo que vos planteás en la Trilogía de las Redes? Muy bien. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con David Ugarte. Él es un español que reside aquí en Uruguay y que de alguna forma es no sé cómo llamarlo, es un experto en el ciberactivismo, un experto, y es alguien que plantea los nuevos modelos de democracia económica a base tecnológica y alta productividad. Yo lo que había puesto en la gacetilla, en la programación, habíamos puesto que ibas a hablar, David, del fenómeno de las redes sociales, de la crisis de los estados nacionales y de la cada vez más compleja relación entre virtualidad y realidad económica y realidad política en todo el planeta. Pero todo esto, antes de preguntarte, me gustaría arrancar por Matrix, que obviamente es lo que estamos hablando esta semana, y Matrix plantea el tema de la realidad virtual y la realidad real, si se quiere. En un momento Neo, el protagonista en la primera de Matrix, se despierta, logra despertarse, logra desengancharse y abre esa cápsula donde está en un nido, descubre que está en un nido.
y mira y ve cientos de nidos o de cápsulas donde hay cientos de miles de personas enganchadas, conectadas a la Matrix. Neo después es expulsado, eyectado, queda en una alcantarilla y bueno, sale. ¿Eso de alguna forma no relata o no quiere dar una imagen de lo que es esto de estar todo el mundo conectado, viviendo esa realidad virtual en Internet? Creo que más bien la idea de Matrix, creo que la interpretación que le quisimos dar, creo, ¿no? Es... A ver, en Matrix es una gran caja donde están todas las grandes metáforas de la civilización occidental. Es cierto, sí, hay una ensalada de muchas ideas, Sí. Está desde la cueva de Platón hasta la idea del Mesías, todo junto. Claro. ¿No? Está el idealismo, que es la idea esa de vivimos en una realidad que no es real, porque a cierto punto la generamos nosotros, ¿no? Y los sentidos que te pueden traicionar, entonces realmente creemos que estamos sentados conversando en una mesa y en realidad estamos en otro lugar. Exacto, ¿no? Y la idea de alienación también, ¿no? La idea de, en realidad, todos estamos enchufados a una máquina que nos está quitando la vida, cuando nosotros pensamos que la vida es eso, ¿no? O somos esclavos dentro de una prisión que no podemos ver, ni podemos oler, ni podemos tocar. Exacto, ¿no? La famosa escena de la comida, ¿no? Cuando dice, mira que parece un filete real, ¿no? En donde el traidor dice, bueno, yo, este filete parece real, huele como real, sabe como real, yo sé que es un engaño, pero está riquísimo. Exacto, ¿no? Y eso en realidad de lo que te está hablando es el sistema económico dominante. O sea, porque todos vivimos un poco así también, ¿no? Y hay siempre esa idea de salir de la máquina para encontrarte que están todos conectados, y ese miedo también a quedarse solo, ¿no? Que eso, y es la parte que me parece más desafortunada de Matrix, lo resuelve por la vía del mesianismo, ¿no? Del hombre solitario que nos conduce a todos a la libertad, ¿no? O sea que puede derrotar el sistema incluso con su propio sacrificio en una épica, vos lo pones en tu libro, digamos. Exacto, ¿no? Porque si te fijas, la tradición del cyberpunk era más bien lírica. Los personajes del cyberpunk no eran como Neo, ¿no? Personajes heroicos que son muy clásicos, que desarrollan una autoconciencia y finalmente a través de su propia desarrollo de su conciencia liberan a toda la humanidad. Los personajes del cyberpunk eran gente más bien marginal, que se veían enfrentados al sistema en un momento dado y que hacían lo que podían para hackear el sistema, para hacer funcionar al sistema de una manera diferente y poder salvar a los suyos o a sí mismo en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, frente a la modestia del cyberpunk, el cyberpunk tiene dos características muy interesantes, ¿no? Que de alguna manera Matrix recicla para la cultura de masas de Hollywood, ¿no? La primera es el carácter antisistema, pero modesto, ¿no? Es decir, el cyberpunk es incapaz de imaginar un fin del mundo. Después del fin del mundo de Akira, del estallido nuclear que hay en Akira, sigue la vida, no hay un fin del mundo. Cosa que no tiene nada que ver con la ciencia ficción clásica o con los relatos de la época de la Guerra Fría, donde la omnipresencia de la posibilidad de la guerra nuclear volvía todo muy escatológico, ¿no? Y la otra virtud que tiene el cyberpunk es que de repente en un mundo que no se va a acabar y que ya se da por hecho que es completamente global, el protagonista siempre es un pequeño protagonista colectivo, ¿no? Ya no es el héroe solitario frente a un mundo abstracto, sino son pequeñas tribus, son relaciones humanas en grupos pequeños y sobre todo esta idea básica del hacker, ¿no? Esta idea básica de que a través del conocimiento, da igual cuán marginal sea, puedes darle vuelta a las cosas y hacer que funcionen de otro modo en un ámbito siquiera sea reducido, ¿no? Es decir, esa modestia del cyberpunk, toda esa sutileza que tiene el cyberpunk, todo lo que, dicho un poco en bruto, ¿no? Todo lo que de barrio tiene el cyberpunk desaparece en Matrix. En Matrix estamos volviendo a la Biblia, estamos volviendo a la épica clásica y estamos dejando la lírica, ¿no? O sea, la historia de amor de Neo es una historia de amor normal de cualquier película de Hollywood, ¿no?
No, y también hay una idea también de, aunque en Matrix no queda tan clara, de no solamente de independencia de las máquinas, de tratar de vencer la esclavitud, en pos de un futuro que no se sabe exactamente cómo va a ser. Se supone que va a liberar la humanidad en Matrix, pero no se sabe cómo va a ser la humanidad, ¿no? Incluso dice que va a haber paz entre las máquinas y la humanidad. Claro, además tampoco es una relación extraña con la máquina. Tú piensas que es muy curioso porque justo en lo que es Matrix sale en el año 2001. Entonces, pasamos de... había marcado muchísimo en los 80 Blade Runner, donde pasabas de un mundo, una relación confusa entre la máquina y la persona, ¿no? Es decir, los androides, los Nexus 6 de Blade Runner, muchos de ellos no saben que no son personas. Sí, aparte, digo, el tema de Blade Runner es no saber distinguir quién es persona y quién es ¿Qué no, se hace, ¿no? cyborg, sí, qué es la humanidad, qué es el ser humano. Exacto, que es lo esencial, ¿no? De hecho, el tema de Blade Runner en el libro también es precisamente cómo hace un cazador de replicantes para saber que él no es un replicante. Exacto, ¿no? Que es la pregunta de fondo que te deja hasta el final, ¿no? Que con esa imagen de Harrison Ford al principio leyendo el periódico, ¿no? Exacto. Que es, y al final cuando decide irse con ella, y es el único momento en que hay luz de toda la película, ¿no? Y sin embargo pasamos de ahí, de esa ambigüedad que sí es muy cyberpunk, Blade Runner influyó mucho en el cyberpunk, a el modelo Matrix, que es un modelo binario, es decir, las máquinas son máquinas, las personas son personas, y las máquinas pueden disfrazarse como ilusión, ¿no? El agente Smith que aparecerá luego, etcétera, ¿no? Pero la divisoria entre personas y máquinas, la naturaleza de la máquina y la naturaleza de la persona son completamente distintas, entre otras cosas porque en realidad las que no existen son las máquinas. Si piensas en Matrix, sí, en realidad las que no existen son las máquinas. Las máquinas no tienen conciencia propia. Y lo que hay es una búsqueda a través de las 3 películas de la conciencia de la máquina, de quién es la máquina al final. Sí, no había pensado, sí. Es decir, que nunca sabemos el enemigo, que es la máquina, que está pensando o cómo es, digamos, ¿no? Exacto, ¿qué voluntad hay, no? Sí, ¿qué voluntad hay? ¿Cuál es el plan? Claro, ¿no? ¿Por qué, no? Es decir, porque la idea de base de usar a los humanos como fuente de energía es muy metafórica, pero en sí mismo muy pobre, ¿no? Yo creo que en realidad la respuesta, no lo había pensado eso, la respuesta, David, es que Matrix no trata tanto sobre la relación nuestra con las máquinas, sino de la relación nuestra con la virtualidad, el tema de estar enganchados en una realidad que no es la real, o sea, en una realidad que se va debilitando y nos queda la realidad virtual, que sabemos que es más débil aún. Por eso la frase de bienvenido al desierto de lo real. Claro, porque yo creo que más que la virtualidad pura, que la virtualidad que conseguimos a través de las redes, nos están hablando de la virtualidad de lo económico, la virtualidad de la vida en el sistema corporativo, en las empresas, en el mercado, entre comillas, ¿no? Sí. Que es un tipo de virtualidad como más básica y a la que estamos muy acostumbrados, ¿no? Y que de alguna manera solo emerge cuando viene un cataclismo, ¿no? Esto es una cosa... Perdona, David, porque creo que no está tan claro lo que estás diciendo, digamos. A ver si le puedo ayudar yo. La virtualidad, digamos, de lo económico, la alienación que da lo económico, en Matrix sería como una especie de el becerro de oro, que en la Biblia siempre están diciendo no te distraigas con el becerro de oro, no adores el becerro de oro. O sea, la idea de que todo el mundo está conectado con ese sistema económico, y lo que viene a decir Neo es desengánchense porque eso los está esclavizando. Exacto. Y además solo hay toma de conciencia cuando te desenganchas de él, y solo te desenganchas de él porque hay un error o un cataclismo o tal, salvo unos cuantos que son como esos cuantos que son, digamos, los avanzados, ¿no? Los resistentes. Los pioneros, exacto, los resistentes. Que es una idea que está, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa ahora con la crisis, está muy muy presente. Y que tiene mucho de verdad también, ¿no? Es decir, la economía o la relación económica,
sistema económico es una red, del mismo modo que es una red la sociedad, ¿no? Y mira, hablábamos antes del 11M, una de las cosas increíbles del 11M es que de repente nos dimos cuenta todos de que vivíamos en una red, porque cuando ese día volvimos a casa y hicimos recuento de bajas en nuestro entorno y a quién había perdido a alguien, te dabas cuenta de que todo el mundo tenía como mucho en segundo grado 2 personas que habían estado en los trenes, si no lo contaba de primera persona. Entonces de repente te dabas cuenta que todos estábamos conectados con todos. Y de alguna forma... La economía. Claro, no. Pero en este caso la pena o el dolor o el duelo se extiende mucho más a través de la red, ¿no? Porque digo, no podés conocer a gente que se murió, pero sí conoces a los parientes que son amigos tuyos. Exacto. Eso es como Lorenz, ¿no? Lorenz Arabia decía que él hacía un tipo de guerra buscando que no hubiera ninguna baja, porque cuando alguien caía, es muy bonita la expresión, el golpe era seco como una piedra que cae en un lago, pero a la que luego siguen, decía él, ecos de dolor, ¿no? Como las ondas de la piedra en el agua, ¿no? Y realmente esa ilusión del sistema que nos está contando Matrix no nos deja ver eso. La alienación consiste en que no vemos a los otros como lo que son, no tanto que no nos veamos a nosotros como lo que somos. David, se me está terminando el tiempo, pero justo ahora te quería hacer la pregunta, a ver si la puedes contestar en 2 minutos. A ver, vos planteás en la trilogía de las redes que el nuevo, este desarrollo de una especie de poder popular a través de las redes, del esquema de redes, lleva a que por un lado no hay un centro. Me refiero a analizando todos las revueltas árabes en Francia, las manifestaciones por el 11 de marzo en España, lo de Inglaterra, en fin, en Estados Unidos, en Los Ángeles. Eso por un lado se genera sin un centro, lo cual es difícil de comprender. Y por otro lado, de que si bien hay una gran posibilidad tecnológica de coordinar para muchísima gente, ¿no? No hay una educación para generar un programa mínimo de cambios. En muchos lugares efectivamente pasa eso. O sea, por ejemplo, las revueltas del 2005 en Francia fue auténticamente dramático. Los chavales levantaron a los barrios, pusieron a Sarkozy contra las cuerdas, y cuando el Estado francés, esa tremenda máquina, ¿no? De repente dice, ok, me rindo, ¿no? De alguna manera, vale, me rindo. ¿Qué es lo que queréis? No hubo capacidad para decir queremos esto, esto y esto. No hubo la capacidad para generar la articulación de una demanda, de un programa. Había la capacidad para articular manifestaciones, para ganar en lo tecnológico a la policía, para ganar a los medios de comunicación en transmisión. Había una infinita capacidad de aprendizaje sobre lo técnico, pero una nula capacidad de articulación de discurso. Y eso lo que estaba evidenciando era la descomposición del sistema de enseñanza en Francia. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos estos grandes procesos no tienen centro porque son grandes procesos de deliberación social, donde se generan los nuevos consensos de una sociedad que está en parte amenazada, en parte en cambio, y está planteándose a sí misma, ¿no? Si esa sociedad ha sido capaz antes de dotarse de unas bases educativas sólidas, la democracia empieza en la educación, ¿no? Si esa sociedad ha sido capaz de empoderar a su gente para argumentar, para discutir, para hablar, de ahí surge algo fecundo. Ahí madura un nuevo país. Si no, si has dejado que la descomposición te coma los barrios, si la educación se te ha ido al garete, el resultado es pura expresión de desafecto, pura